Licenciado Sáenz, hay una idea importante, creo que ustedes la destacan como Centro de Estudios Jurídicos y está en la propuesta, entiendo, de cualquiera de los candidatos que tiene el centro de llegar, y es importante el tema sobre el trabajo de la sección de probidad, que si en algún análisis se puede hacer sobre la Corte, algunos citan, este ha sido un pecado grave, haber no solo desmontado el tema de probidad, sino prácticamente neutralizado del trabajo de la Corte Suprema cuando es algo que la población reclama, el trabajo sobre probidad y ataque a la corrupción. Sí, aquí hay dos factores que creo que deben de analizarse. Uno obviamente es el deber ser. ¿Qué es lo que debería de ser esta cuestión del manejo de la probidad de los funcionarios públicos? Y sin duda alguna yo pienso que no estaríamos en una discusión como esta, ni se hubiesen presentado los problemas que se han presentado, si, como corresponde incluso constitucionalmente, la vigilancia, la supervisión, la fiscalización de la probidad de los funcionarios públicos estuviera correctamente ejercida por el Contralor General de la República, que en este caso es la Corte de Cuentas de la República. Lo ideal sería que eso correspondiera en una forma unitaria y clara a la Corte de Cuentas. Lo segundo es que lo que sucede es que no podemos ignorar la situación, la coyuntura, y es absolutamente innegable que el manejo de la Corte de Cuentas pues no ha sido un manejo objetivo y dependiendo exclusivamente de las funciones y atribuciones que le corresponden, sino el resultado de una negociación de carácter político. Siendo así, el Centro de Estudios Jurídicos, particularmente yo pienso que la sección de probidad de la Corte debe seguir existiendo por el momento, debe seguir teniendo diente, debe seguirse refortaleciendo y manejándose desde allí lo que es la vigilancia de la entrada y la salida de los funcionarios en términos de determinar cuál fue el patrimonio inicial y el patrimonio final y cualquier irregularidad. Y en ese aspecto debería de mantenérsele lo que ha sido el ejercicio de sus funciones y atribuciones. El error señalado por el Centro de Estudios Jurídicos y también por otros sectores fue el pretender que la Corte en pleno le quitara precisamente esas atribuciones y entonces dejara prácticamente a una oficina de carácter administrativo con funciones y atribuciones teóricamente conseguidas en la ley, pero sin ejercicio efectivo. Eso quisiera recordar, Rafael, que hubo un magistrado de la Corte Suprema, un reconocido y respetable jurista de este país, el doctor René Fortín Magaña, que hizo suya precisamente la propuesta y la iniciativa de manifestar, ejerciendo incluso como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo y obviamente formando parte de la Corte Plena, su inconformidad, llevando eso hasta la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía actuara en función de que se reintegraran esas funciones precisamente en la Corte. Yo pienso que eso fue un error estructural. Pero cuando vemos los ciudadanos que esto no funciona en todas las líneas, es decir, ¿por qué se desmontó? Había simplemente una petición para una investigación que iba a hacer este departamento, entonces se desmontó por la presión desde el Ejecutivo. Esa independencia de la Corte versus el Ejecutivo es lo que algunos piensan, ¿cómo lograrla? ¿Cómo hacer para que estas cosas no sucedan? Bueno, si estuviéramos en una campaña aspiracional a magistrados de la Corte donde dependiera de una sola persona dentro de la Corte Suprema determinar el rumbo de la Corte misma, yo te podría asegurar que si de mí dependiera, la independencia del órgano judicial y de la Corte Suprema de Justicia fuera absoluta, de conformidad con los postulados constitucionales. Creo que los magistrados que lleguen en este momento, que por cierto es una cuota importante y a una de las salas más importantes de la Corte Suprema, deben llegar con un sentido personal, una filosofía de trabajo tendiente al respeto absoluto de la independencia judicial. Esto probablemente fue producto de una negociación, y si fue producto de una negociación implicó la ruptura de la característica fundamental del órgano judicial, su independencia. Eso no puede ocurrir, de tal manera que yo creo que en la medida en que el sentido ético de los magistrados electos en esta nueva jornada de la Corte Suprema de Justicia lleven en su corazón y en su conciencia jurídica que la independencia judicial es uno
pontones fundamentales en los cuales descansa una correcta administración de justicia, esto puede ir camino a corregirse. ¿Qué pasa con el complemento? La Fiscalía General de la República también está en poco tiempo en la Asamblea Legislativa la posibilidad de una elección. ¿Cómo deberían trabajar? ¿Cómo deberíamos ver los salvadoreños precisamente el trabajo de corte, el trabajo del Fiscal General de la República?